Los saluda el profesor Elmer Flores. ¿Sí? Voy a activar el chat para leer sus calurosos saludos. Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Ah? Buenos días. Un poquito lento esto. A Dan, Andrea, ¿no? Doroteo, Hans, Nayeli, Renato, Ángel Raúl, Lenny, y a todos en general. A Shari, Celina, Juan Diego, Rudiar, Alessandra. Y por ahí, disculpen si alguien que me ha saludado no le he respondido, ¿ya? Sino que el chat está muy rápido. Mis jóvenes, ya saben el curso que dicto porque ustedes tienen su horario. A ver, sería la primera pregunta del sí. Desarrollaremos entonces, jóvenes, dos cursos. ¿Cuáles? En el primer bloque, no me digan que recién van a ver su horario. Ah, ya. En el primer bloque, el curso de geografía y luego del receso, el curso de educación cívica. Así es, jóvenes. Aquí en la Presa Marcos, geografía y cívica son dictados por el mismo docente. Digo esto porque para algunos puede ser sorpresa si es la primera vez que están en el centro pre de la Universidad Nacional María de San Marcos, ¿no? CEPRE San Marcos. Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar presentando entonces nuestro material. ¿Eh? Lo voy a ubicar rápidamente. Ahorita va a aparecer seguro. Paciencia y buen humor. Ya lo tengo en mi pantalla. Vamos a compartir entonces. Una ventana. Compartiremos. Ya. El botón compartir, seguramente dentro de algunos segundos aparecerá en su pantalla. Eso sí, por favor, apenas aparezca, me confirma. Creo que todavía no. Queremos algunos 5 o 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está. ¿Ya ven? Menos mal que la señal no nos ha de hoy. Sí, hay casos en los cuales, sí, el profesor, no les confieso, los profesores sudamos frío cuando podemos presentar, pasan 30 segundos y los chicos desesperados en el chat, profe, no se ve, profe, la señal, profe, su internet. Imagínense. No, pero todo está bien. Se ve. Ya, ¿qué veremos el día de hoy? La geografía y el espacio geográfico. ¿Qué temas? Primero hablaremos del geosistema, luego las líneas imaginarias y terminaremos con las coordenadas. Me he percatado a lo largo de tantos ciclos que muchos alumnos confunden líneas imaginarias con coordenadas. ¿Tienen que ver? Sí. Nos ayudan a qué? A localizar un punto sobre el planeta Tierra. ¿Eso es correcto? Ah, interés. Gracias, Andreita. Nos dice, profesor, le aconsejo que se retire el virtual, ya que el fondo jala recursos del CPU y puede ser que sea lento por eso. Ujú. Bueno, interesante. Cuando noten que está algo lento, o más que eso, de repente apago la cámara, ¿no? Sí, cuando ustedes vean, por ejemplo, que hay cierta desincronización en o en el video, ¿sí? Porque a veces uno dictando, lo nota usted nada más que está al otro lado, no hay problema. Me lo hace saber en el chat y lo damos. ¿Sí? Más que retirar el fondo, creo que por algunos minutos lo que podríamos hacer es apagar la cámara, ¿no? Sí, pues. Sí, gracias, Andrea. ¿Ya? Pero esperemos que no tener ese tipo de inconvenientes.
Esperemos no tener ese tipo de inconvenientes. Bien. Sí, pues, ¿no? Pero creo que hasta el momento el desempeño ha sido normal, ¿no, jóvenes? No ha habido problemas. ¿Sí? Perfecto. No ha habido inconvenientes. Bueno, les decía, me he percatado que, me dice que a veces se corta un poquito. Ya, de repente, a ver, vamos a, ya, primero, vamos a cambiar de fondo, ¿ya? A ver, he cambiado a modo lectura para poder tener la pantalla, la diapositiva y el chat a la vez. Ahora sí, como les decía, el Ecuador, el trópico de Cáncer, el círculo polar ártico, son ejemplos de líneas o coordenadas. A ver, comencemos por algo muy sencillo. El Ecuador, los meridianos, los trópicos, son ejemplos de líneas imaginarias. Muy bien. Ahora, ¿se ha percatado usted que las diferentes líneas que se entrecruzan en un mapa o globo terráqueo, al menos en un mapa, tienen en las partes laterales o verticales números en grados? 20 grados, 30 grados, 40 grados, 0 grados, 90 grados. ¿Se ha percatado de eso en los mapas? Por supuesto. Ya esos valores, esos números que se dan en grados, para comenzar, esas cifras acompañadas del símbolo de grados, ¿serán grados de temperatura o grados angulares? ¿Son grados de temperatura o angulares? Son grados angulares. Esas distancias angulares corresponden a las coordenadas. Muy bien. Si bien es cierto, todos los aquí presentes saben que son 3 coordenadas, de esas 3, 2 se expresan en ángulos, porque la tercera, que es la altitud, se expresa en metros sobre el nivel del mar. Entonces, retirando a la que se expresa en metros sobre el nivel del mar, que se llama altitud, ¿cómo se llaman las otras dos? Es más, suenan parecidas a altitud. Suenan a altitud. ¿Cuáles son las otras 2 coordenadas geográficas? Muy bien. Latitud y longitud. Definamos la primera. ¿Qué es la latitud? Es la distancia de un lugar con respecto a qué. Es la distancia de un lugar con respecto a qué. Muy bien, Piero. Usted ha sido el primero. Muy bien, Venturo. A Ecuador, a la línea ecuatorial, a la línea equinoccial. Ejemplo, la capital del Perú, Lima, está en la línea ecuatorial. La Lima se ubica en la línea ecuatorial. ¿Sí o no? Obviamente no. Estamos al sur. ¿Alguno de ustedes sabe qué ángulo existe entre Lima y el Ecuador? Una fácil. ¿Será menor o mayor a 90? El ángulo entre el Ecuador y Lima será mayor o menor. Claro, es menor, pero hay muchas posibilidades para tener una mejor referencia. Muy bien, Andrea. Para tener una mejor referencia, ¿qué lugar del mundo se encuentra a 90 grados de la línea ecuatorial?
Haga de cuenta que usted tiene un globo en la cabeza, en la mente. Los polos, muy bien. En este caso, el polo sur. La distancia entre el polo sur que está en la Antártida y el Ecuador, ¿se han percatado todos que forma ángulo de 90 grados? Primero quiero preguntar si todos se han dado cuenta de eso. Que el ángulo entre el Ecuador y el polo sur es de 90 grados. Geometría, jóvenes, geometría. Por supuesto, es 90 grados. Y dígame, en ese globo terráqueo que usted tiene en su mente, Lima, ¿está más cerca al polo sur o está más cerca al Ecuador? Lima está más cerca al Ecuador. Por tanto, por tanto, nadie dirá, profesor, yo creo que Lima tiene como latitud 80 y tantos grados, 70 y tantos grados, 60 y tantos grados, 50 y pico grados. No, como muy bien lo mencionó su compañera. Vamos a ver a quién le damos el crédito nuevamente. Ya se me fue ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, ya perdí el dato de quién había sido la compañera. Pero si lo vuelvo escribiendo, ajá, muy, ajá, disculpe, Andreita. Andrea. Andrea nos mencionó. ¿Cuánto? 12 grados LS. Cuando Andrea escribió 12 grados LS, jóvenes, todos podemos, todos podemos asumir qué significa LS. 12 grados ¿qué? ¿La L de qué? De latitud y la S de sur. Profe, ¿por qué sur? Porque, por ejemplo, países como Estados Unidos o México presentarán grados de latitud, pero norte o sur. Países como México o Estados Unidos, ellos en cambio tendrán latitud norte. ¿Qué significa? Que la latitud solamente puede ser de dos tipos, o norte o sur. ¿Por qué? Porque la latitud se basa en la línea ecuatorial y la línea ecuatorial divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. ¿Por qué le digo esto? No vaya a ser que un alumno crea que existe latitud oeste u otro crea que existe latitud este. Díganme, ¿es o no un absurdo decir latitud oeste? ¿O es válido, creen ustedes? ¿Existe latitud oeste? Mejor respondan ellos, es un absurdo, no existe. No existe latitud oeste. Tampoco existe latitud este. La latitud, como depende del Ecuador, solamente puede ser, a ver, todos escríbanlo, puede ser este o S. Sí, Celina, estoy en la primera, no se preocupe. Estamos haciendo aquí una lluvia de ideas. Se percatarán a lo largo del ciclo que yo acostumbro a hacer eso. Sí, no se preocupe, no, más bien gracias por su preocupación. Claro, está bien, Celina. Celina puede estar pensando, profesor, de repente está pasando diapositivas y no sabe que se ha quedado en la primera. No, no se preocupe. Estamos en la introducción, nos estamos conociendo. Quiero saber, ya les voy a decir la verdad, ¿ya? No pensaba decirlo, ¿ya? No pensaba decirlo. Pero Celina, de alguna manera, con su pregunta, no me obliga a hacerlo. Yo al menos las primeras semanas, o la primera, sin decirlo a los alumnos, a partir de simples preguntas y las respuestas que leo, primero quiero ver cuál es el porcentaje de alumnos que participan. Con eso no estoy diciendo que todas deban participar, por si acaso, pero también sería triste saber
que que de cerca de 60 alumnos, solamente veo siempre 3 nombres, porque pasa a veces, pues. Correcto, Andrea. Primero, ver la proporción de gente que participa. Y segundo, qué tipo de participación es la que realiza. No solamente contestando, sino también preguntando. Porque a veces se cree que pregunta el que no sabe. No, jóvenes. Aunque no lo crean, el más leído de ustedes es el que quiere preguntar más. No sé si se han percatado de ello, que conforme ustedes devoran más libros, tienen más interrogantes. Claro, han despejado algunas, pero se abren nuevos horizontes. Y eso es lo bonito. Sí, como alguien por ahí, el level, ¿no? Sí, quiero saber también el nivel promedio de los chicos de este salón, para en base a ello saber qué ejemplos son mejores o no, porque no todas las aulas son iguales. Es más, yo mismo me aburriría de dictar igual en todos los salones. ¿El profesor no dicta igual? No se puede dictar igual porque son diferentes personas, son diferentes respuestas, son diferentes reacciones. Ajá. Es por esa razón. Claro. Muy bien. Entonces, revelación. Entonces, pero jóvenes, me está dejando una impresión muy grata para comenzar. Eh, la latitud puede ser norte o sur. Y dígame, si la latitud puede ser norte o sur, la longitud solamente puede ser ¿qué? Hablemos de ordenar. La longitud solamente puede ser ¿qué? Muy bien. Este u oeste. Claro. Profesor, pero ambas palabras son muy parecidas. Me puedo confundir. Este, oeste, u, o. Ya, sinónimos. Al este también, ¿cómo le llamamos? Oriental. Y al este, oriental. Y al oeste, occidental. Por favor, espero que de aquí hasta la semana 19, espero, que cuando yo les presente un mapa, nadie, ni por accidente en el mapa, profe, sí, está ahí a la izquierda. No, profe, está arriba a la derecha. No, profe, está abajito del Perú. No sé si se percató que hay gente que habla así en un mapa. Sí, profe, arribita de Perú, arribita de Estados Unidos. ¿Dónde está Canadá? Arriba de Estados Unidos. ¿Puede creer eso, jóvenes? ¿Ah? Futuros sanmarquinos diciendo que Canadá está arribita de Estados Unidos o que México está abajito de Estados Unidos. Profe, yo hablo así, pero ya no lo haga. Hay que hacerlo con propiedad. En un mapa no hay arriba ni abajo. Ah, Andrea pregunta, profesor, ¿y al oeste le podemos llamar poniente? ¿Y al oriente qué sería? Levante. Son sinónimos. Al este u oriente también se le llama levante. Después de 4 no vale. Y al oeste u occidente también se le llama poniente. Sospechan los presentes. ¿Por qué levante? ¿Qué es lo que se levanta por el este? ¿O parece que se levanta? El sol, ¿no? El sol, por la salida del sol. Por el este se levanta el sol. Por el oeste se oculta el sol. Ya. Ahora le diré, aquí entre nos, ya está bien, pero ¿realmente el sol sale? ¿Realmente el sol se pone?
¿O será acaso que es la Tierra que gira en torno a su propio eje y no nos damos cuenta? Claro, la Tierra es la que gira. Pero eso sí, da la impresión, genera la ilusión óptica de que el Sol sale y el Sol se oculta. Y así se le debe enseñar a los niños. Por tanto, Andreita, si es correcto que los niños sigan cantando a viva voz en el jardín, Sal, Solcito y todo lo que viene después. ¿Recuerda la canción de Sal, Solcito? Recuerda que fue una canción que ya tenía prácticamente con los nervios fundidos a sus padres, pero jóvenes, al menos ahora, al menos en sus tiempos, los niños cantaban Sal, Solcito. Ahora, con el bombardeo que existe de todo tipo, ¿qué cantan los niños? Ya mejor ni lo decimos. ¿Ah? Bueno, jóvenes, no, me refería al bombardeo informativo, Daniel, al bombardeo informativo. Sí, 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 me faltó culminar. Bombardeo de la información. Sí, sí. Bueno, jóvenes, eso fue solamente un calentamiento, pero aprendimos. ¿Se entendió entonces la diferencia entre latitud y longitud? Ah, Celina dice, profesor, ahora canta más bien otro tipo de temas. Bueno, fuera el tema que usted menciona. Hay peores, ¿ah? Hay peores. Y ya que nos acercamos a eventos por el Día de la Madre, lo que verán, lo que veremos en las actuaciones. Ay, ay, ay. La decadencia de la humanidad, jóvenes. Sí, prepárese para lo peor, ¿ah? Prepárese para lo peor. Bueno, pero ese ya es problema de los padres. Sigamos. Ahora sí, pasamos a nuestra primera diapositiva con contenido. ¿De qué hablaremos? Del origen de la geografía. Geografía. Etimológicamente, la palabra geografía procede de dos voces griegas, de dos raíces. Antes de que siga pulsando la tecla, ¿cuál es el primer vocablo en geografía que todos identificamos? ¿La raíz qué? Muy bien, la raíz geo. Geo que significa qué? Geo que significa tierra. Rápidamente, dígame al menos 7 palabras que lleven la raíz geo. A ver, cuento. Geometría va uno. Geología 2. Geodesia 3. Geotérmica 4. Geodinámica 5. Geotérmica ya está. Geodinámica ya está. Se quedaron en 5. Geosistema 6. Muy bien, Piero. Y falta la séptima. Geofísica, muy bien. GeoGebra, creo que sí, ¿no? Es un neologismo, creo. Geoquímica. Geogenia, geolocalizador. Geoide, una de las formas que se le da a la Tierra. Geocíclico, geopolítica, geocentrismo, geocéntrico, geofagia, geogonía, geonosia, ahí está, ¿eh? Geoglifo, las líneas de Nazca o los geoglifos de Nazca. ¿Ya ven? Geotecnia, geotectonismo, geofilia, que asumo será amor a la Tierra, ¿no? Es lo que no sea alguna deformación de la mente. Geofilia, ¿ya? El amor al planeta. Bueno, jóvenes, geólica. A eso sí tengo que revisar, ¿ah?
Ah, botánica. Ya, muy bien, Rudy. Gracias. Pero ¿se han percatado que en todos los ejemplos geo aparece como prefijo? A ver, ¿quién nos dice una palabra que lleve la raíz geo pero como sufijo? Les ayudo. Tumbas del antiguo Egipto, sin contar pirámides y mastabas. Los denominados... Ah, pero a partir del ejemplo que yo di, los hipogeos. ¿Recuerdan su clase de historia universal del colegio? Ah, también hay Tiene razón, Ariana. Yo quería ir por lo más simple, pero tiene razón. En su DNI se menciona una palabra que termina en geo. También apogeo y también perigeo. Hay varias, ¿ves? Hay varias. Pero en todas, jóvenes, en todas, geo, ¿qué significa? Geo significa tierra, no lo olvide. Vamos al segundo vocablo. ¿Cuál es? Grafía. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa grafía? Descripción. Entonces, etimológicamente, ¿qué significa geografía? La descripción de la tierra. Geografía significa la descripción de la tierra. Ahora bien, así nace la geografía hace más o menos 2500 años en Grecia. La pregunta es, ¿en la actualidad la geografía solamente describe? Desde luego que no. Por algo han pasado más de 2000 años. La geografía ha tenido entonces una evolución histórica. Ahora, en esa evolución han habido marchas y contramarchas. ¿A qué me refiero? Que uno tiende a pensar que con el paso del tiempo las cosas siempre mejoran. Y dígame, si hablamos no solamente de la geografía, sino de la historia de la humanidad, podemos afirmar categóricamente que con el transcurrir de los siglos las condiciones han mejorado. No. Y eso lo veremos a continuación con el siguiente cuadro. Evolución de la geografía. Edad antigua. Fue de carácter descriptivo. ¿Qué significa esto? Que la geografía de los griegos podemos considerar a la geografía practicada en Grecia como ciencia. La geografía de la Grecia antigua tenía carácter científico. No. ¿Por qué? Porque solamente localizaba y describía. Y usted sabe que para tener rigor científico, cuando menos, toda disciplina no solamente debe decir responder dónde y cómo, sino fundamentalmente responder por qué. Ejemplo, ¿por qué el mar peruano es verde? ¿Por qué las aguas del mar peruano son verdosas? ¿Por qué las aguas del mar peruano principalmente son frías si se ubica en zona tropical? A ver, responde esas dos preguntas. La primera, ¿a qué se debe, jóvenes, que las aguas del mar peruano sean verdosas? Correcto, Ángel, a la abundancia de microalgas llamadas fitoplancton. Algas microscópicas llamadas fitoplancton. Estas le dan la tonalidad verde. Muy bien. Y una pregunta más difícil. ¿Y a qué se debe la frialdad? Si bien es cierto, podemos mencionar, correcto Andrea, la presencia, correcto Shari, de la corriente de Humboldt, la respuesta más acertada es la que nos da Venturo. La respuesta más acertada
es la que nos da Venturo. ¿Cuál es? El fenómeno de afloramiento. Como segunda respuesta, correcto, Celina. La corriente de Humboldt que ya mencionaron dos de sus compañeras. Sí, una corriente de aguas frías. Pero la principal razón es el afloramiento. ¿Qué significa esto? Que aguas superficiales del mar peruano se profundizan y aguas del fondo, aguas profundas, afloran. Como aguas profundas y frías afloran a la superficie, es que el fenómeno, ¿cómo se llama? Si las aguas afloran. Si las aguas afloran, de ahí que el fenómeno se llame afloramiento, no lo olviden. Entonces, cuando damos como respuesta afloramiento a la pregunta ¿por qué el mar peruano es frío? Estamos localizando, describiendo o explicando, jóvenes. Estamos localizando, describiendo o explicando. Estamos explicando. O sea, estamos mencionando que las causas que han originado ese fenómeno. Recién en la edad contemporánea, la geografía va a poder aplicar el principio de explicación. Y adivine, ¿qué personaje, qué geógrafo alemán es el que da carácter científico a la geografía? Visitó el Perú hace poco más de 200 años. Una corriente marina lleva su apellido en su honor. Estamos hablando del alemán Alexander von Humboldt. Así es, Alexander von Humboldt es considerado, por ende, como el padre de la geografía tradicional o científica, como el padre de la geografía científica moderna, contemporánea. Y esto recién ocurre en cuál de las cuatro edades de la historia, en la antigua, media, moderna o contemporánea. ¿En cuál de las cuatro edades la geografía adquiere carácter científico recién la última, actual, en la contemporánea? Veamos el desarrollo entonces. Edad antigua. Fue de carácter descriptivo. Los griegos tuvieron nociones de la esfericidad terrestre. Los griegos tuvieron nociones de la esfericidad terrestre. A ver, algunas. Seguramente he escuchado esta. La forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte marino. Dígame, ¿había usted escuchado esa prueba acerca de la redondez de la Tierra alguna vez? La forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte. Todos hemos escuchado esa prueba. Muy bien. Otra menos conocida. Aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. ¿Había escuchado las... ¿Cuál, profesor? Ya, repito. Aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. Un poquito más complicada. Ya le pongo un ejemplo de lo segundo. Tenemos dos personas. Una en el piso 3 y otra en el piso 100. Una en el piso número 3 y la otra en el piso. ¿Quién tendrá mayor horizonte visible? ¿Quién desde su posición podrá observar mayor territorio? ¿El del piso 3 o el del piso 100? El del piso 100. ¿Y por qué? ¿Porque la Tierra es plana o es curva? ¿Porque la Tierra es plana o es curva? Porque es curva.
su vista para ambos lados es como una tangente con respecto a la circunferencia. No sé si todos tienen la misma imagen mental en estos momentos. En un planeta curvo se cumple lo que hemos visto. Ahora dígame, si la Tierra fuese plana, ¿pasaría ello? En un planeta Tierra plano, ¿se cumpliría lo que estamos diciendo? Obviamente no. Kenneth se asusta, profesor, qué miedo. Sí, pues me imagino que a usted le da miedo el hecho de que, a pesar de todo, tenemos personas en la actualidad que dicen que la Tierra es plana. ¿Se ha encontrado usted navegando por Internet alguna vez con grupos de terraplanistas? En TikTok, en YouTube. Me imagino que sí. Y hasta muestran supuestas pruebas, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con esos grupos, porque por lo general vienen con el con paquete completo. Profe, ¿cómo es eso? Son conspiracionistas. Creen que todo es parte de una conspiración. Correcto, Nancy. Que los gobiernos nos engañan y no nos cuentan la verdad. Que hay un plan siniestro. Que algo clásico en ellos, que el nuevo orden mundial, no sé si he escuchado también eso, el nuevo orden mundial, y lo relacionan con la pandemia, y por ende suelen ser antivacunas. ¿No se ha percatado de esa relación? Y los famosos chips que supuestamente nos inoculan. Bueno, hay de todo, jóvenes, ¿ah? Bueno, ya está avisado, ya está avisado. Hay que tener cuidado con esos grupos. Ah, claro, correcto, Leonardo. Tampoco es correcto afirmar que la Tierra es perfectamente esférica, porque no lo puede ser, porque la Tierra gira en torno a su propio eje. Como la Tierra rota sobre su propio eje, se ensancha en el ecuador y se achata en los polos. Por eso es que lo mejor es decir que la Tierra tiene forma esferogeoidal. Esferogeoidal. También se puede decir, aunque hay otro tema, que es un esferoide, que es un geoide o que es un elipsoide en revolución. También es válido. Cualquiera. Sí, porque tampoco es perfectamente esférica, dado que la Tierra rota sobre su propio eje. Por eso yo he sido muy cuidadoso. En ningún momento dije que la Tierra es redonda. ¿Se han percatado de eso o no? En ningún momento he dicho que la Tierra sea redonda. No, no, no. Yo dije que es redonda. Yo dije que los griegos presentaron pruebas de la redondez terrestre. ¿Correcto, Kenneth? Ah, pero seguramente en alguna parte del ciclo me equivocaré y me lo dicen por si acaso, ¿no? Pero en este caso no, todavía no me he equivocado. No se preocupe. Bien. Ahora, ¿me puede decir el nombre del sabio griego que presentó esas dos pruebas? ¿Cuáles? La primera, la forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte. Y la segunda, que a mayor altura, mayor horizonte visible. No fue Eratóstenes, no fue Cateo,
No fue Pitágoras, no fue Sócrates, no fue Platón, sino el discípulo de este último. Así es, Piero. Son pruebas. A ver, yo me imagino que Pierre está haciendo uso de un humor muy ácido. Estamos en la edad antigua, por si acaso, ¿ah? No, no, yo sé que Pierre está bromeando, ¿no? No, y me parece bien, mire, ya estamos en la primera semana y ya tenemos confianza, ya está muy bien que se hagan bromitas. ¿Ah? A no ser que Piero realmente crea que Cristóbal Colón es de la edad antigua. No, 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 está bromeando, está bromeando, está bromeando. Bueno, Aristóteles, jóvenes. Aristóteles, uno lo relaciona más con la actividad netamente filosófica, pero también se dio tiempo para ver otros campos del conocimiento, en este caso el conocimiento sobre la Tierra. Son pruebas de Aristóteles. Después de Aristóteles, tenemos otro personaje. Está entre paréntesis. Sí, las dos pruebas son de Aristóteles, estimado Ángel. Tiempo después aparece el sabio Eratóstenes. ¿Por qué debemos mencionar a Eratóstenes? Porque fue el primero en qué? En calcular la medida de la circunferencia terrestre. Eratóstenes fue el primero en mencionar la medida de una circunferencia terrestre. Para que más o menos tenga una idea, a Eratóstenes, luego de algunos cálculos, ¿cuánto le salió como medida de la circunferencia de la Tierra? Más o menos 39.000 kilómetros. Bueno, en realidad en esos tiempos no se medía en kilómetros, se medía en estadios, pero haciendo la conversión, los estadios que nos menciona Eratóstenes, convertidos a kilómetros, nos dan 39.000 kilómetros aprox. Ahora dígame, googleé, ¿cuánto mide una circunferencia terrestre? A ver, a googlear, ¿cuánto mide una circunferencia de la Tierra? Aquí es el primero. Ya, muy bien. Hay varias cifras, ¿no? ¿Por qué hay varias cifras? Porque una, por ejemplo, es la circunferencia polar. Aquellos que han puesto 40.008, esa corresponde a la circunferencia polar. Los que han puesto 40.075 es la que corresponde a la circunferencia ecuatorial. Los que han puesto 40.000 como Ángel lo han redondeado. Y Shari menciona justo lo que decía, de más o menos cuánto le había salido a Eratóstenes. 50.000 estadios. Entonces, Eratóstenes estuvo o no cerca de la verdad. Estuvo o no Eratóstenes muy cerca de dar con la medida exacta. Y la respuesta es sí, muy cerca, muy cerca. Los envidiosos dirán, profe, casualidad. ¿Usted cree que fue casualidad? Para nada, jóvenes. Los aliens, no, nada que los aliens, Ángel.
Profe, entonces, ¿cómo lo hizo? Hace 2300 años, ¿cómo lo hizo? Es imposible. En realidad se sorprenderá. ¿Cómo hizo Eratóstenes? Muy sencillo. Aplicó una teoría de geometría que usted muy bien conoce. Tengo dos rectas paralelas y le marco una secante. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Ha trazado alguna vez en sus papelitos dos rectas paralelas y las cruza con una secante? Claro. Aplicó ángulos alternos internos. ¿Alguna vez le enseñaron en el colegio ángulos alternos internos? Me imagino que sí. Ya. Eso fue lo que hizo Eratóstenes. Profe, ¿pero con qué? Ya. Ahí pues. La forma como llegan los rayos solares y la sombra que genera. En eso se basó Eratóstenes. Y lo hizo hace 2300 años. Profe, ¿cómo? Ya. Kenneth, ¿ve usted donde dice edad antigua que hay un gráfico? La respuesta está en el dibujo. Ese gráfico que está ahí, el primer gráfico de la izquierda, no está por las puras. Ahí aparece el solucionario al problema presentado. Eso, correcto, Kenneth. Un crack de hace 2300 años. Así que ya saben, el día, el día que usted quiera rendirle homenaje a este personaje, podría ser de repente poniendo el nombre a su hijo. Sí, le harán bullying en el colegio seguramente, pero como segundo nombre puede ser, ¿no? A ver si se atreve. Eratóstenes. A ver. No, gracias. No, profesor. No, no le puedo hacer eso a mis hijos. No, 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 no. Bueno, son ideas nada más. Conclusión. Un bravo. Correcto, Ángel. Ahí me ha hecho recordar algo. Es por eso que Eratóstenes se le conoce como el padre de la geografía matemática. Es por esa razón que Eratóstenes se le conoce como el padre de la geografía matemática. Conclusión. Durante la Edad Antigua son importantes son importantes, ¿no? Los logros alcanzados por Hecateo de Mileto, conocido como el padre de la geografía tradicional, Aristóteles, que presenta pruebas acerca de la redondez terrestre, y Eratóstenes, que fue el primero en medir una circunferencia, y le salió casi 40.000. Ahora bien, en la siguiente etapa, la Edad Media, especialmente en Europa Occidental, los conocimientos, los saberes, las tecnologías que se habían alcanzado en la Grecia antigua continuaron su progreso, y la respuesta usted sabe que es no. Es una etapa de oscurantismo científico, no lo olvide. Edad Media mantuvo su carácter descriptivo. En Europa Occidental hay un estancamiento, incluso en algunos campos un retroceso, a excepción de los árabes. De no haber sido por los árabes jóvenes de Europa Occidental. Uno habla de los árabes y muchas personas tienen la primera idea de fundamentalismo, de terrorismo, pero los árabes de estos tiempos no eran fanáticos, eran de mente abierta. Y más bien, ¿quiénes eran fanáticos jóvenes? El mundo al revés de lo que usted cree que pasa actualmente. Entre europeos y árabes, ¿quiénes eran los fundamentalistas? ¿Quiénes eran los ultra religiosos? Los europeos, los europeos. Es verdad, pero recuerde, Andreita, que las universidades son fundadas
¿A inicios o a finales de la Edad Media? Las primeras universidades se fundan a inicios o a finales de la Edad Media. Es en la parte final. No, inicio de la Edad Media sería año 400, año 500. Claro, es en la parte final, ya cuando la influencia de esa católica está disminuyendo. Claro. Es que recuerde, Andrea, tampoco es exacto, ¿no? Ese es el problema también, ¿saben qué? De seguir siempre como patrón en la historia las fechas que nos dicta eh, el desarrollo en Europa, ¿no? Nos mencionan un año exacto donde termina una etapa y comienza la otra. Son referencias nada más. Bueno, destacaron los árabes con las descripciones de sus viajes. Hay aportes de, por ejemplo, Al-Idrisi, elabora uno de los primeros mapas mundi, Ibn Batuta, en Europa, Bartolomé de Pareto, sacerdote y cartógrafo genovés, creador de los primeros mapas portulanos. Jóvenes, pero la conclusión es que en Europa Occidental hay un estancamiento por influencia muy fuerte de la Iglesia Católica. Bueno, jóvenes, siendo exactamente las 11:55, tenemos un receso. Regresamos a las 12:10 para la última parte, donde culminamos geografía, sus preguntas, y comenzamos con cívica. ¿Les parece? Bueno, asumo eso como un sí. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos dentro de 15 minutos. Siendo las 12:10, retomamos el desarrollo del curso. ¿Correcto? ¿Están todos ahí? Creo que sí, ¿no? Bueno, 12:10. Comenzamos. Perfecto. Entonces, en la Edad Media se produce un retroceso con respecto a lo que se había avanzado durante la Edad Antigua. Recordando que en la Edad Antigua tampoco es que la geografía tenía carácter científico, pero la idea era pues que con el paso del tiempo la situación mejore y no fue así, al menos en Europa Occidental. En la Edad Moderna, sin dejar de ser descriptiva, fue un periodo de avances y progresos geográficos. Aportes de Nicolás Copérnico, padre de la teoría heliocéntrica. Cristóbal Colón, navegante. Johannes Kepler, quien mencionó que las órbitas no son circulares, sino elípticas. Y el cartógrafo Gerardus Mercator, del cual hablaremos la próxima semana en el tema cartografía. Es en la edad contemporánea donde la geografía adquiere carácter científico, porque estudia la interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea. Siendo más fácil todavía la explicación, podemos decir entonces que la geografía estudia la relación hombre-naturaleza. En el siglo XIX surgen dos escuelas. La geografía determinista, que plantea que la naturaleza condiciona el desarrollo del hombre. Tenemos como máximo exponente al padre de la geografía científica, Alexander von Humboldt, y al también alemán Karl von Ritter. Y la respuesta al determinismo será la geografía posibilista, que plantea lo contrario. Es decir, que el hombre transforma y modifica el medio para su desarrollo. Principal exponente del posibilismo, el geógrafo francés Paul Vidal de Lablache. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿se ha entendido entonces las diferencias entre estas dos corrientes del siglo XIX en geografía, el determinismo y el posibilismo? A ver, la primera, ¿por qué se llama determinismo? Porque según esta concepción, en la relación hombre-naturaleza, resumo así, en la geografía estudia la relación hombre-naturaleza. Para los deterministas, en la relación hombre versus naturaleza, ¿quién condiciona a quién? ¿Quién determina a quién? La naturaleza se impone al hombre. Correcto. La naturaleza se impone al hombre.
En cambio, la respuesta, ¿cuál será? Que si bien es cierto la naturaleza puede ser hostil, el hombre tiene la posibilidad de adaptarse y modificar la naturaleza. A esa última postura, ¿cómo se le llama? ¿Determinismo o posibilismo? Aquella en la que el hombre puede adaptarse a las condiciones. Posibilismo, correcto. De eso trata, de eso tratan estas dos corrientes. Ya en el siglo XX surgen primero la geografía cuantitativa, que tiene como objeto de estudio al espacio geográfico, y la geografía sistémica, que considera la Tierra como un sistema. Entonces, la geografía y su objeto de estudio. La geografía cuantitativa, dijimos, tiene como objeto de estudio a esa parte de la Tierra donde el hombre modifica la naturaleza. ¿Cómo se llama esa región del planeta donde el hombre modifica a la naturaleza? Se llama espacio geográfico. Así se denomina. Espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico entonces? Ahí está. Es la naturaleza modificada por el hombre, que a través de su trabajo busca satisfacer sus diferentes necesidades para lograr su bienestar social. En otras palabras, el espacio geográfico entonces, es un producto social o natural. Si el hombre lo modifica, el espacio geográfico es un producto social. Social. Muy bien. Ejemplo, en 3 fotos. Primera imagen, tenemos un paisaje natural donde no ha intervenido el hombre. ¿Qué tenemos? Cualquiera podría pensar, profe, es un desierto. Parece un desierto. Es la extensa del Perú. Se ubica en Lambayeque. ¿Cómo se llama? 5 letras. Comienza con la letra O. La pampa más extensa del Perú, ubicada en Lambayeque. La pampa de Olmos. No lo olvide, la pampa de Olmos. Cualquiera diría, profesor, en un lugar tan baldío, en un lugar como este, no se puede practicar la agricultura. Mire la respuesta. Ingenieros peruanos. En la segunda imagen se ve que están construyendo. ¿Qué cosa? Profe, yo veo algo así como canales, túneles, acueductos. Ya, por esos grandes tubos, ¿qué es lo que pasará? Agua. Para convertir la pampa de Olmos, y mire la tercera foto, gracias a esos canales de regadío, a estas obras de infraestructura hidráulica, la pampa de Olmos ahora es una zona productora ¿de qué? De limones, arándanos, palta fuerte, pimiento piquillo, espárragos. Entonces, jóvenes, la última foto, ¿corresponde o no a la naturaleza modificada por el hombre? La última foto, ¿es o no un ejemplo de naturaleza modificada por el hombre? Hemos convertido la pampa, una zona desértica, en una zona de agroexportación del Perú para todo el mundo. Imagínese los limones que se cultivan ahí. Es que usted no lo sabe. Limones que parecen naranjas, jóvenes. Ahora veamos la aplicación de la teoría de los sistemas a la geografía. Resultado, la geografía sistémica. ¿Cuál es su objeto de estudio? El geosistema. ¿Qué es el geosistema? Ahí va. Es la unidad funcional donde se dan un sinfín de fenómenos, producto de la interacción entre sí. ¿Qué tenemos? Por un lado, entidades, que son 3, y por el otro, subsistemas, que son ¿cuánto? A ver, cuenten las flechas. Son 3 entidades, ¿y cuántos subsistemas? 5. Hablemos primero de las entidades. Antes de colocarle nombre, ¿cómo llamarle a las entidades que no activan?
Entidades, ejemplo, el aire, el agua, las rocas, las sales, no tienen vida. Muy bien, Ángel. Entidades abióticas, ahí está. No, las que no tienen vida primero, Rosario, como el aire, el agua, las rocas, las sales. Entidades abióticas, o sea, sin vida. Ahora recién, Rosario. Y las que tienen vida, ¿cómo las llamamos? Compuesta principalmente por plantas y animales. Ahora sí, Rosario, es correcto lo que usted ha colocado. Las entidades bióticas. Ah, no, lo que pasa es que Rosario se ha adelantado, pues, ¿no? Rosario se nos ha adelantado, por eso puso bióticas. Ya, muy bien. Bióticas. Excelente, Piero. Y falta un tercer grupo. Usted dirá, profe, ya no hay nada más, pues, porque hay con vida y sin vida. Muy bien, Ángel. Nosotros, profe, pero nosotros somos seres bióticos. Es verdad, pero ¿acaso no es el ser humano la especie que más modifica la naturaleza? ¿Somos o no la especie que más modifica la naturaleza? Por supuesto. Por eso tenemos un lugar especial en el geosistema, entidades antrópicas. Ah, y solamente por curiosidad, ¿sospecha usted luego del hombre cuál es el segundo mamífero que más modifica su ambiente? Es el animal símbolo de Canadá. Son como ingenieros que hacen represas. Convierten ríos en represas. Increíble, joder. Los castores. Los castores también modifican su medio ambiente. ¿Ha visto usted documentales sobre castores? Y las represas creadas a partir de diques de madera, de troncos que ellos elaboran. Increíble, ¿no? Ahora es el turno de hablar de los subsistemas. Comencemos, ¿qué le parece por algo sencillo? Por los tres estados clásicos de la materia. A ver, dígame uno de los tres estados de la materia clásicos. A ver, ¿quién es el primero en escribir? Ya, Dana fue la primera, sólido. Ya, sólido, la litosfera. Líquido, lo que voy a marcar ahora. Líquido, la hidrosfera. Atmósfera, la parte gaseosa. Sociosfera, la esfera humana. Biosfera, la esfera viva. Y la última, la litosfera, la parte sólida. Esos son los 5 componentes, los 5 subsistemas del sistema Tierra, del geosistema. Ahora, jóvenes, puntos y líneas imaginarias. Comencemos con el eje terrestre, línea sobre la cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. Mire la figura. Hay una línea roja que une el centro del Sol con el centro de la Tierra. ¿Cómo se llama? ¿Plano de qué? La línea que está con la línea que usted ve con puntos rojos se llama, afine bien la vista, Ángel. Correcto, Ariana. Le faltó una C, Ángel. Eclíptica, así es. Plano de la eclíptica. Plano de la eclíptica. Perfecto. Y díganme, en nuestro gráfico, ¿el eje terrestre aparece con qué color? ¿Negro o celeste? El eje de la Tierra, el eje de rotación aparece con qué color? ¿Negro o celeste? Celeste. Y esta línea celeste forma 90 grados con la eclíptica. Y este, que es el eje, forma 90 grados con la eclíptica. No. ¿Por qué no forma 90? Porque nuestro eje está recto o inclinado en el espacio. El eje terrestre se encuentra inclinado. Inclinado. ¿Qué ángulo forma nuestro eje con la eclíptica?
¿Qué ángulo forma nuestro eje con la eclíptica? Correcto, Ángel. El ángulo que vemos ahí que forma el eje con la vertical de la eclíptica, con la perpendicular, es 23-27. Por ende, Ángel y todos los demás, ¿qué ángulo formará? El eje con la eclíptica. Su complemento, ¿correcto? ¿Es o no su complemento? Porque ambos deben sumar 90. No, cuidado, el complemento de 23 no es 23. Estoy preguntando por el complemento. El primer ángulo ya lo sabemos, lo vemos ahí. 23 grados, 27 minutos. El otro, incluso jóvenes, aparece en la teoría. 66 grados, 33 minutos, como lo ha escrito Nayeli. Esos son los ángulos que usted tiene que tomar en cuenta. O sea, el eje de la Tierra forma dos ángulos. Con la eclíptica, 66 grados, 33 minutos. Y con la perpendicular de la eclíptica, vemos en la imagen 23 grados con 27. Esta última parte se ha entendido de dónde salen los dos ángulos y por qué suman 90. ¿Se entendió, jóvenes? Perfecto. No olvide que ambos ángulos son complementarios. Excelente, Dana. Excelente. Prosigamos entonces. Consecuencias de la inclinación del eje y el movimiento de traslación. La desigual distribución de la luz y el calor que generan la sucesión de estaciones y la diferente duración de las horas según la estación y la latitud. Los polos. ¿Qué son los polos? No son puntos. Disculpe, no son líneas. Puntos. Los polos son puntos. Son los puntos extremos del eje terrestre. Coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas, las zonas gélidas, las zonas polares. Los polos, recuerda, pregunté al inicio, ¿qué ángulo forman con el Ecuador? Los polos, ¿qué ángulo forman con el Ecuador? 90. Por eso decimos que los polos presentan la máxima latitud, 90 grados. Y en los polos, los días y las noches se prolongan hasta 6 meses, respectivamente, durante las estaciones. Esto a razón de la inclinación del eje. El Ecuador, todos sabemos, divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Al norte también, ¿cómo se le puede llamar? Ahí está en la pizarra de rojo. Boreal o septentrional. Y al hemisferio sur, donde estamos nosotros, también, ¿cómo se le puede llamar? A ver, antes que ponga Enter, ¿qué creen que aparecerá con letras rojas? ¿Austral o meridional? Correcto, Ángel. Al hemisferio sur se le puede llamar, ¿no? Austral o meridional. Y al norte, boreal o septentrional. El Ecuador es equidistante a los polos. Es perpendicular al eje. ¿Su valor de latitud cuánto es? Si el Ecuador se usa para medir la latitud, ¿qué valor tendrá el Ecuador? Jóvenes, si el Ecuador es la base en la referencia para medir la latitud, por eso es que el Ecuador tiene 0 grados de latitud. No lo olvide. El Ecuador tiene 0 grados de latitud, porque es el inicio. ¿Cuánto mide el Ecuador? Cifra que Eratóstenes casi acierta. 40.075 kilómetros. Una vuelta a la Tierra. Ecuador. Y no olvide, el Ecuador es el único lugar del planeta donde el día y la noche duran lo mismo. Ahora, ¿se ha percatado usted en los globos terráqueos y en los mapas que hay círculos menores al Ecuador y paralelos entre sí? Bueno, por eso se llaman paralelos. Son círculos menores paralelos al Ecuador. ¿Cuántos se pueden trazar? Infinitos. Son equidistantes a los polos. Forman ángulos rectos cuando se cruzan con los meridianos. O sea, forman ángulos de 90 grados. Disminuyen el tamaño del Ecuador hacia los polos
y cada paralelo fija un valor de ¿qué? Eso escríbalo, por favor, para cerciorarme de que está entendiendo lo que se está explicando. Todo paralelo tiene un numerito que fija un valor de ¿qué? Un valor de latitud entre 0 y 90. Si bien es cierto, se pueden trazar infinitos paralelos, mire el gráfico. ¿Cuántos son los paralelos más importantes? ¿Cuántos son los paralelos más importantes? Cuéntelos. Obviamente no cuente al Ecuador, porque ya lo hemos visto. Sin contar el Ecuador, 4. 2 al norte y 2 al sur. Ya, de norte a sur. Pasemos lista. Primero, ubicado a 66 grados, 33 minutos latitud norte. Atraviesa Alaska, Canadá, Groenlandia, Rusia. Círculo polar ártico. El primero es el círculo polar ártico. Muy bien. Ahora dígame el nombre del siguiente. Atraviesa África por el desierto del Sahara. También México, el trópico de Cáncer, ubicado a 23 grados, 27 minutos latitud norte. Luego, al otro lado, ¿quién tenemos? Cruza Chile por Atacama. También cruza Brasil y Sudáfrica. Luego, Australia. El trópico de Capricornio, que presenta la misma latitud, pero al sur. Y el último, solamente cruza la península antártica. Es el círculo polar ártico. Esos son los 4 principales paralelos. Ahora, los arcos con los que se cruzan los meridianos son arcos de 180 grados que se unen en los polos, van de polo a polo, forman ángulos rectos con los paralelos, o sea, al revés. La mayor curvatura se encuentra en el cruce con el Ecuador. Y aquí la diferencia, jóvenes, aquí la principal diferencia. Si los paralelos expresan valores de latitud, dígame, ¿los meridianos fijan valores de qué? Los meridianos, en cambio, fijan valores de longitud. Y dígame, ¿la longitud tiene como máximo valor 90? ¿La longitud tiene como máximo valor 90 grados? No. El máximo valor de longitud es 180. La longitud va de 0 a 180. ¿Dónde 0? Mire el gráfico. ¿Dónde 0? En el meridiano de Greenwich, el que rige la hora internacional. Y el de 180 cruza el Océano Pacífico y se usa como línea de cambio de fecha. También se le llama antimeridiano. Así es, Milagros, así es, Shari. Antimeridiano. O simplemente meridiano de 180 grados. Correcto, Rodrigo, también. Bueno, ahí tenemos un gráfico de las líneas imaginarias. Y por último, las coordenadas. Permiten localizar con precisión matemática un punto cualquiera sobre la Tierra. Ejemplo, Lima, ¿qué coordenadas presenta? Así es, Ángel. Los meridianos no son totalmente rectos como el eje. Los meridianos son curvas, superficiales. Los meridianos tienen curvas. Correcto, Ángel. Ejemplo, Lima tiene como coordenadas 12 grados, 4 minutos, 00 segundos, latitud sur, y 77 grados, 3 minutos, 20 segundos, longitud W. Jóvenes, ¿qué será la W? Oeste, ¿pero en qué idioma? En el idioma más internacional, en inglés. ¿Cómo se escribe oeste en inglés? West. De ahí la W, jóvenes. LW es longitud oeste, en inglés. Ahora, si aparece con la O, mejor todavía para usted. Hemos puesto la W por si acaso. Cuando usted vea W, diga, ¿de dónde viene eso? Ya sabe, es oeste. ¿Cómo se define la latitud? Distancia angular entre un punto de la Tierra y el Ecuador. Se mide 0,90. ¿Qué es la longitud? Distancia angular entre un lugar cualquiera y el meridiano de Greenwich.
Se mide de 0 a 180. Ya, preguntas. 1. El determinismo geográfico sostiene que el medio geográfico es el factor condicionante que predomina en el desarrollo de los grupos humanos. De lo mencionado, identifique lo correcto sobre el determinismo. La primera, el determinismo afirma una concepción opuesta al posibilismo en la relación hombre-naturaleza. Los leo, jóvenes. ¿Verdadero o falso? La primera, ¿verdadero o falso? El determinismo se opone al posibilismo. Verdadero. 2. El determinismo permitió superar el carácter descriptivo de la geografía. Durante la Edad Media, ¿el determinismo aparece en la Edad Media? No, aparece en la Edad Contemporánea, siglo XIX. Falso, por la cuestión cronológica. 3. El determinismo, que es del siglo XIX, surgió como reacción a la aplicación del enfoque sistémico en la geografía. Para que sea reacción tendría que haber ocurrido después. Y el enfoque sistémico se aplica en el siglo XX. Entonces no puede ser el determinismo reacción. Falso también. La última, el uso de los andenes en el antiguo Perú es un ejemplo de determinismo. Muy bien. Entonces, jóvenes, la clave a marcar, ¿cuál sería entonces? La letra B. Vamos al ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 2. Mire el gráfico y se ven causas y efectos del cambio climático. Tomando en cuenta la infografía, las entidades del ecosistema que interaccionan son prácticas. Falso. Los subsistemas que conforman el planeta Tierra se encuentran aislados. Falso. Para el enfoque sistémico es irrelevante estudiar la realidad como un todo. Falso. En la pregunta 2, la clave es la letra D. Los componentes del sistema terrestre están estrechamente interconectados. Es lo que se puede ver en el gráfico. Es la aplicación del enfoque sistémico justamente a la Tierra. Muy bien. 3. En el siguiente gráfico, A, B y C corresponden a puntos localizados en el mismo paralelo. A partir de lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los puntos referidos se ubican al norte del trópico de Cáncer. Verdadero. Verdadero. Porque el trópico de Cáncer tiene de ubicación 23 grados, 27 minutos. Y este paralelo de A, donde están A, B y C, está por encima de 30 y debajo de 60. 2. A, B y C se localizan en la misma zona térmica terrestre. En la misma zona térmica terrestre. Verdadero. Están en la zona templada. 3. La distancia entre A y B es mayor que entre B y C. La distancia entre A y B es mayor que entre B y C. Falso. Entre B y C hay más espacio. Lea bien, lea bien. Jóvenes, entre A y B hay mayor distancia, mayor ángulo que entre B y C, salvo que tengamos una chuleta en el ojo. No, ¿no?
Claro, es falso. Joven, y se nota clarísimo, ¿ah? No se pasen, ¿ah? Está clarísimo eso, ¿ah? Ya, hay que ir al oculista si cree que esto es incorrecto, ¿ah? Bueno, y la última. Los tres puntos tienen la misma hora. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Las tres ciudades A, B y C tienen la misma hora. Están en el mismo uso horario. Falso. Porque están en diferentes meridianos. Falso. Entonces, jóvenes, ¿qué marcamos? Marcamos la letra. Marcamos la letra D. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la última. Ejercicio 4. A partir del siguiente planiferio, identifique los enunciados correctos sobre las coordenadas geográficas y las principales líneas imaginarias. 1. Las cifras laterales corresponden a valores de longitud. Ya, jóvenes, ¿cuáles son las cifras que están en la parte lateral? Las que están, las que usted ve por encima, por ejemplo, del Ecuador. Dice Ecuador 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90. Ya. ¿Esos valores corresponden o no a los paralelos? Esos valores, tanto por el oeste como por el este, ¿corresponden o no paralelos? Correcto. Entonces, serán valores de latitud o de longitud. Las cifras laterales serán latitud. Por ende, la primera es falso o verdadera. Entonces, nuestro primer enunciado es falso o verdadero. ¿Qué dice? Las cifras laterales corresponden a valores de longitud. Falso. Por eso es falso. Ya ven. 2. El meridiano de cero coincide con la línea de cambio de fecha. El meridiano de cero coincide con la línea de cambio de fecha. Falso, porque la línea de cambio de fecha es la de 180, son distintos. El de cero es Greenwich. 3. Sudamérica posee íntegramente valores de latitud sur. A priori uno diría, profesor, verdadero, porque es América. Pero ¿acaso la línea ecuatorial no atraviesa Sudamérica? ¿Eso qué quiere decir? Que hay lugares de Sudamérica que se encuentran ¿en qué hemisferio? Hay lugares de Sudamérica como Venezuela, como las Guyanas y como parte de Colombia y Ecuador que se ubican en el hemisferio norte. Por tanto, no es cierto. La tercera también es falsa. La tercera también es falsa. Y veo la cuarta. La coordenada, 45 grados latitud norte. A ver, ubique, ubique. Ubique el paralelo 45 norte. A ver, solamente para que todos se guíen. El paralelo que tiene 45 norte, cuando cruza América, ¿se parece o no a la frontera entre Estados Unidos y Canadá? Quiero que mire por América primero. El paralelo de 45 latitud norte, ¿está o no muy cerca a la frontera entre Estados Unidos y Canadá? ¿Se notan o no? ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Pero no nos piden el cruce por América. Nos piden el cruce con el meridiano de 90 grados longitud este. Y si dice 90 grados longitud este, se refiere al 90 que pasa por América o al 90 que pasa por Asia. Ese meridiano de 90 longitud este es el que pasa por Asia. Ya, por tanto, la cuarta es verdadera o falsa. La coordenada 45 norte y 90 este se localiza en Asia. Verdadero. Clave a marcar, jóvenes. ¿Qué letra marcamos? ¿La A, la B, la C o la D? La C, porque la única correcta es la 4. Solo 4. Muy bien, jóvenes. Si no lograron copiar, las claves. 1D, 2D, 3D y 4C. Voy a dejar de compartir.
Y ahora presentaré el PPT referido a educación cívica. A ver, jóvenes, se está observando en su pantalla la primera diapositiva de educación cívica referente a los derechos humanos. Perfecto, gracias, Ángel. Allá, a la pregunta que seguramente van a hacer al resto de sus profesores acerca de dónde se encuentran los PDFs o los PPTs, estamos mostrando. Bueno, formalmente en ningún lugar, jóvenes, pero estos PPTs se basan en los boletines que usted tiene. La teoría que usted tiene en boletines está expresada aquí en forma más resumida, con colores y gráficos propios de un PPT. ¿Correcto? Así que tiene que prestar mucha atención a su explicación. Ah, ¿quién le dice, profe? Están en Internet. Seguramente hay de todo tipo en Internet, pero este que usted tiene aquí es material inédito, por si acaso. Sí, Kenneth, usted tiene los del ciclo pasado. Estos son otros. Profe, pero es igualito. Ah, les diré. Para este ciclo, para este ciclo, hay un gran cambio con respecto a las primeras semanas. Les explico. No estoy diciendo que usted haya estado un ciclo o dos ciclos en la PREA, pero si le han contado cómo fue el ciclo pasado, en cívica, el tema 1, la semana 1, abarcaba los derechos humanos y las garantías constitucionales en una sola semana. Para este ciclo 2022-1 se ha partido y en la semana 1 veremos solamente derechos humanos y recién la próxima, en la semana 2, a ver si está atento, ¿qué veremos? ¿Cómo se llaman estas herramientas que según nuestra constitución salvaguardan los derechos? Así es, esas son las garantías, son 6: habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular y la acción de inconstitucionalidad. En total, ¿cuántos son, jóvenes? ¿Cuántas garantías son? En total son 6. ¿Y cuál es su principal objetivo? ¿Cuál es su principal objetivo? Proteger, salvaguardar, ¿qué? Justamente lo que vamos a ver ahora. Los derechos humanos. Esa es la función de estas herramientas jurídicas. Proteger, salvaguardar los derechos humanos. Ya. Eso que antes se veía también en la semana 1, ¿lo veremos en qué semana? Las garantías, ¿las veremos en qué semana? En la 2. Entonces, más claro ni el agua. Pasamos a nuestra segunda diapositiva de esta clase. ¿Qué son los derechos humanos? Según Naciones Unidas, el 2015, hace solamente 7 años,
son garantías esenciales de la que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos, no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Como le dije, definición de las mismas Naciones Unidas. ¿Cuáles son las principales características de los derechos humanos? Una de las más fáciles de reconocer es que son universales. ¿Qué significa que los derechos humanos sean universales? Que son comunes a algunas personas o a todas las personas jóvenes. La universalidad de los derechos humanos implica a todas las personas, sin distinción, sin discriminación, universales. Segunda característica, son interdependientes. ¿Qué significa esto? Que la vigencia de un derecho implica la vigencia de otro. A ver, ¿algún caso? Ya, veamos el siguiente. Todos ustedes, y están parados en la Constitución porque es un derecho fundamental, ¿tienen o no libertad de pensamiento? ¿Gozamos los peruanos, según nuestra Constitución, de libertad de pensamiento? ¿Qué dicen? Correcto, sí, libertad de pensamiento. Pero usted se imagina tener libertad de pensamiento y que no exista libertad de expresión. ¿Pueden estar disociadas ambas libertades? No, están unidas como los dos extremos de un cordón umbilical. Ya, ahí tiene un ejemplo de esa interdependencia. Es imposible correcto, Kenneth, es imposible que exista libertad de y no exista libertad de expresión. Muy bien. Son indivisibles. Ninguno puede disfrutarse a costa del otro. No puede prescindirse de ninguno. Inalienables, que no se pueden alienar. Profe, ¿qué significa eso? Que no pueden ser despojados, quitados, ni por la misma persona siquiera, menos el Estado. Pueden enajenar o despojar de estos derechos. Imprescriptibles. No tienen fecha de caducidad, como tiene, por ejemplo, su yogur. Dice fecha de caducidad. Imprescriptibles. Un derecho no se extingue con el paso del tiempo. Incondicionales. Sujetos a lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Inviolables. O sea, no pueden ser violentados. Jóvenes, más bien, ¿a qué entidad creada por el hombre le corresponde la defensa de los derechos humanos? A los estados. Los estados tienen entre sus deberes la protección de los derechos humanos de su propia población. Ahora dígame, sin irnos tan lejos, en la historia del siglo XX ha habido casos de estados que en vez de defender a su población han violado los derechos de una parte de esta. Se me viene a la mente el régimen nazi liderado por Hitler. ¿Acaso ese régimen de terror no violó derechos fundamentales de gitanos y judíos? Por supuesto. Otros ejemplos de estados violadores a los derechos humanos, la Unión Soviética de Stalin. A ver, ¿qué pasaba si allá por el año 1935, se me ocurre, usted hacía una caricatura burlándose de Stalin? ¿Cuál hubiese sido su destino? En el mejor de los casos, por hacer una caricatura de Stalin. A ver, dije yo, en el mejor de los casos. Vamos por gradualidad, ¿qué le parece? Claro, primero ser encarcelado y llevado a Siberia. Y dígame, en el peor de los casos,
Correcto. Ejecutado. Ejecutado en el peor de los casos. Bien. Y dígame, en América Latina, durante el siglo XX, ¿hay ejemplos de regímenes donde se hayan violado los derechos humanos de la población? Y usted sabe que la respuesta es afirmativa. Bueno, no hay que irnos hasta Venezuela. Tenemos ejemplos en casa, lastimosamente. Claro, y en Chile, correcto, Venturo, la dictadura de Pinochet. Y por último, inherentes, porque derivan de la propia naturaleza humana. También está pasando en Siria. Ujú. Así es, Kenneth. Prosigamos. Los derechos humanos han tenido entonces una evolución. A partir de esa evolución, los clasificamos en cuántos grupos, tres o cuatro. ¿En cuántos grupos, en cuántos bloques se clasifican los derechos humanos, jóvenes? ¿En tres o cuatro? En tres. De primera, segunda y tercera generación. Formalmente, estimado Rodrigo, son solamente tres. Me imagino, Rodrigo, que usted coloca derechos de cuarta generación porque algo ha leído al respecto. ¿Es así, Rodrigo? ¿O de repente le han comentado? Bueno, si ha sido esa la razón por la cual escribí un 4, está bien, Rodrigo. Hay algunos que hablan de cuarta generación, pero claro, ya corresponden a los últimos tiempos. Y hay algo importante. Formalmente todavía no han sido reconocidos como tales por las Naciones Unidas. De futuro. Pero hablemos de los que es, se encuentran expresamente establecidos. Primera generación, también llamados derechos civiles y políticos, son derechos individuales. Sí, recuerden que se encuentra en permanente cambio, pero a la fecha, a ver jóvenes, no nos hagamos bolas, a la fecha, la ONU considera cuántas generaciones. A la fecha, tres. ¿Ya? Convencionalmente son tres. Los primeros, civiles y políticos. Ejemplo, derecho a la vida e integridad física, derecho a la libertad de opinión, conciencia y de religión, derecho a la nacionalidad, derecho a elegir y ser elegido, derecho a la propiedad. Jóvenes, ¿en qué contexto nacen estos derechos de primera generación? Fin del siglo XVIII. Para ser más exactos, 1789. ¿Quiere más luces? 4 de julio de 1789. Toma de la Bastilla, uno de los momentos más importantes de la Revolución Francesa. Los derechos de primera generación nacen en el contexto de la Revolución Francesa. Pasamos al siguiente siglo y pasamos de la Revolución Francesa a la Segunda Revolución Industrial. Jóvenes, en esos tiempos las condiciones laborales eran las mejores. Los obreros solamente trabajaban 8 horas. Las condiciones eran deplorables, infrahumanas. Muchos dirán, profesor, pero si ya tenían el derecho a la vida, que es lo más importante, no entiendo por qué aparecen reclamos de más derechos. Le explico por qué. Si usted trabaja 18 horas, ¿su salud acaso no se verá alterada? Profe, pero trabajo fuerte y gano billetito, pues, profe. Ya, dígame, en esos tiempos, ¿ganaban bien los obreros? ¿Era justo el salario que recibían los obreros por tantas horas? No. Entonces, se maltrataban trabajando mucho y encima lo que recibían
era una miseria. En esas condiciones, la salud de estos trabajadores estaba o no amenazada, jóvenes. La salud, por supuesto. Y si la salud se resquebraja, usted se enferma, no tiene dinero para comprar medicamentos, no puede alimentarse bien, no tiene acceso al servicio de salud porque cuesta. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Sin medicina, sin dinero, sin descanso, sin asistencia médica, la muerte. Entonces, dígame, no tener un salario justo, no tener el derecho al trabajo, indirectamente, eso sí, indirectamente, puede llevar a la muerte. Correcto, puede llevar a la muerte. Por esa razón es que aparece en este segundo grupo de derechos para complementar a los primeros. Derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos. ¿Cuáles son? Derecho al trabajo, a la seguridad social, a un salario justo, a la huelga, a la sindicalización, a la educación. Pasamos al siglo XX, terminó la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de muertos. ¿Cuál será el derecho al que aspire la población? ¿Cuál será el derecho al cual más se aspire luego de una guerra tan cruenta? ¿El derecho a vivir en qué? El derecho a vivir en paz, que no había. Tercera generación, derecho de los pueblos o derechos de la solidaridad. Primero, derecho a la paz, derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho al medio ambiente sano, derecho al patrimonio común de la humanidad. Y aquí está lo que algunos querían. Profesor, ¿y eso de cuarta generación? Ahí tiene un sabías qué. Algunos expertos sostienen que tenemos derecho a la sociedad de la información en condiciones de igualdad, al uso del espectro radioeléctrico, a la autodeterminación informativa y seguridad digital, lo que mencionaba sus compañeros. Muy bien. A la libre expresión por medios informáticos, entre otros, ¿no? Estos serían los de cuarta generación. Bien. Hay derechos y derechos, pero hay algunos que son los primeros que la Constitución tiene que proteger. ¿Cómo se le llama a este núcleo de derechos? Que son los primeros que las constituciones reconocen, porque son la base del resto. Ejemplo, derecho a la vida. Ya no lo olvide, como está en el título. ¿Cómo se llaman derechos qué? Fundamentales. Se llaman derechos fundamentales de la persona humana y su relación con la Constitución. Aparecen en los dos primeros artículos. Es el artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Se habla acá de dignidad. ¿Qué es la dignidad humana? Es el fundamento de todos los derechos humanos. Es decir, todos los seres humanos gozan de tales derechos porque son seres con dignidad. ¿Acaso es usted o no digno, jóvenes? ¿Son ustedes o no dignos? Aunque le diré que producto de la campaña electoral y el resultado que hasta ahora vemos, hay algunos que juegan con el término dignidad. No sé si usted, paseando por redes sociales, se ha percatado de eso y se cree que la dignidad es cualquier cosa. Es más, hay gente que no logra entender el concepto por lo visto y tratando pues de siempre jalar agua para sus molinos, dicen cosas como, a ver pues, come pan con dignidad. No sé si ha leído eso en alguna red social. Bueno, bueno, ya sabe más o menos qué tipo de personas dicen cosas como esas, pues. Bueno, a esas personas, dígales o háganles recordar qué es la dignidad humana. Derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, artículo 2, el artículo más largo. Derechos personalísimos, ¿qué son? Derecho a la vida, a la identidad, integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar. También son derechos fundamentales, derecho a la igualdad de la ley. Nadie es discriminado por motivos de origen, color, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
¿qué libertades son reconocidas en el artículo 2 entonces? Derechos a la libertad individual, ejemplo, a elegir el lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional libremente, a salir del territorio nacional y entrar en él. Derechos a la libertad intelectual, libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Tercero, libertad civil, derecho a reunirse pacíficamente sin armas, a asociarse, a constituir fundaciones sin fin de lucro, por ejemplo, una asociación deportiva. Derecho a la inviolabilidad de domicilio. Cuarto tipo de libertad. Artículo 2, nuevamente. Recuerda, estamos en el artículo 2 de la Constitución. Derechos a la libertad espiritual, libertad de conciencia y a profesar una religión, al ejercicio público de las confesiones. Por ejemplo, asistir a una iglesia. Derechos a la libertad económica. Presta atención. Derecho a la propiedad. Y algo que usted va a reclamar en el futuro. Derecho a la herencia. Derecho a trabajar libremente. Y último, los derechos relativos a la seguridad personal. A ser considerado inocente. Mientras haya demostrado lo contrario judicialmente. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito. Y no hay prisión por deudas. Bueno, también de esto se aprovechan un montón de vivazos que tienen deudas con las tarjetas de crédito. Pero sí pierde usted la libertad si es deuda alimentaria. Si pasa pensión a sus hijos, cárcel. Jóvenes, ejercicio 1. Un comisionado de la ONU encargado de promover y proteger los derechos humanos sostiene que estos son facultades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad y de valor universal, enfatizando que estos derechos esenciales deben estar reconocidos, protegidos e incorporados en, clave la D, el ordenamiento jurídico de los estados, o sea, en la Constitución y en sus leyes. 2. Relaciones, jóvenes, está fácil. La primera, universales con quién. Universales, ¿con quién? Universales con la D. Toda persona tiene la misma dignidad. Inalienables, ¿con quién? Con la C. La persona humana no puede renunciar a sus derechos. Imprescriptibles, con la B. No tiene fecha de caducidad. E inviolables, con la A. No pueden ser quebrantados. Clave, marque la C, jóvenes. 2, la C. 3, X es una imagen correspondiente a derechos laborales, o sea, de segunda generación. Y Z, la segunda, corresponde a derechos de primera generación. Entonces, X representa los derechos de segunda generación verdadero. La que sigue, Z representa a derechos individuales verdadero. 3, X y Z representan a las tres generaciones, falso. Representan a dos. Corta, Z representa a los derechos sociales y económicos, falso. Representa derechos civiles y políticos. Jóvenes, hay clave, sí, la A. En la 3 marcamos la A y nos retiramos con la 4, jóvenes. Lo dije hace un momento, nada más. Los derechos referidos a la libertad de tránsito, de propiedad, de igualdad ante la ley, de conciencia, de opinión, de comunicación y de información, en la Constitución política, forman parte de qué derechos. Le dije, son los derechos que son reconocidos en la Constitución, porque son la base, es el núcleo más importante. ¿Recuerda cuál era la clave? La letra D, derechos fundamentales. 4, la D. Si no logró copiar las claves, ahí están. Desde la 1, que es la D, hasta la 4, que también es la D. Y jóvenes, voy a dejar de compartir. Y jóvenes, muchas gracias por su atención. Siendo la 1:07 de la tarde, me pasé 2 minutos, pido las disculpas del caso a la tutora y a ustedes también. Los veré entonces la próxima semana, siempre a las 11 en punto. ¿Ya? Sigan así, lo han hecho muy bien.
Bueno, que tengan un buen almuerzo, jóvenes. Me retiro. Cuídense. Chao. Gracias a ustedes.